años en el desierto. ¿Sí? Así que fíjense, hermanos, vamos a empezar aquí entonces con el periodo de las jornadas, ¿verdad? Y mire, este es un pequeño bosquejo así rapidito de estos dos periodos. Son 2 eras de aproximadamente igual número de años, ¿sí? En la cual, hermanos, hay personajes principales. El personaje principal en el periodo de las jornadas es Moisés, sin duda alguna, pero en el periodo de la conquista es Josué. Moisés, hermanos, va a ser el legislador del pueblo, ¿ok? Y Josué es el conquistador, el guerrero que va a conquistar las naciones de la tierra que Dios le va a dar al pueblo de Israel. Hay también dos eventos relacionados con la separación de las aguas. Una de ellas es cuando salieron de Egipto y que Dios va a abrir el mar rojo para que pase el pueblo. Pero esto también va a suceder, hermanos, cuando ellos lleguen a la tierra de Canaán y tengan que cruzar el río Jordán. Dios va a abrir el río Jordán para que también su pueblo pase sin mojarse por ese río. También vamos a encontrar, hermanos, algo que es de alguna manera contrastante. En los 40 años del desierto hay muchos eventos de rebelión, muchos eventos de murmuración, muchos eventos de incredulidad, mayormente de la gente que había estado cautiva en Egipto y que había sido liberada, ¿sí? Mientras que en contraste, en el periodo de las jornadas, vamos a ver que va a haber de por medio mucha fe, pero sobre todo mucha obediencia a Dios. Y eso es lo que les va a permitir a ellos conquistar la tierra, ¿sí? Luego vamos a ver que en el periodo de las jornadas se puede ver un tipo también de lo que es ahora en el Evangelio. Ahí, en ese tiempo, había necesidad de un redentor y ese redentor fue Moisés. Es el que los rescató y es el que los llevó por toda la tierra de Egipto hasta que entraran en la tierra de Canaán. De alguna manera, en ese sentido, Moisés es un tipo de Cristo. Cristo es el que nos ha rescatado de la esclavitud del pecado, como terminamos la clase anterior, y Él es el que nos lleva ahorita por este desierto llamado vida en este mundo. ¿Y cuál es el propósito del Señor? Que un día nosotros también crucemos nuestro río Jordán y lleguemos hasta la tierra prometida, el cielo mismo. ¿Qué acaso no cantamos? Voy a la tierra de Canaán, donde el alma vivirá. ¿A qué se refiere ese himno? A nuestro reposo y victoria final en el cielo, hermano. ¿Sí? Así que la tierra de Canaán, el reposo que tuvo el pueblo en la tierra de Canaán, fue un tipo, hermanos, de lo que será nuestro reposo celestial cuando estemos finalmente en el cielo. Así que esto es así a grandes rasgos lo que se puede ver en estas dos épocas. Pero se fija cómo sigue existiendo la misma idea de Dios estando a cargo, de Dios desarrollando un plan, y siempre hay de por medio, hermanos, algo que tiene que ver con nuestra redención o algo que tiene que ver con lo que va a pasar en la era cristiana. Por eso se acuerdan que ayer que empezábamos decíamos que algunos dicen que el Antiguo Testamento es el Nuevo Testamento oculto, porque todo lo que está pasando aquí en el Antiguo Testamento en realidad es lo que pasa en el Nuevo Testamento, pero ya en una realidad, ¿sí? Y el Nuevo Testamento, dicen, es el Antiguo Testamento revelado, porque el Nuevo Testamento nos permite conocer por qué fueron todas esas cosas que pasaron en el Antiguo Testamento, ¿sí? Así que ahora, hermanos, vamos a ver un poquito, solamente un poquito, ¿verdad?, de este periodo de las jornadas que dura 40 años y que empieza en Éxodo 12:37 y que recorre todo el resto de Éxodo, todo el libro de Levítico, todo el libro de Números y todo el libro de Deuteronomio y hasta Josué capítulo 3 verso 17. Así que tiene mucha tarea, tiene que leer todo Génesis y tiene que leer todo el Pentateuco, ¿verdad? Y para mañana va a tener que leer todo el Antiguo Testamento. Bueno, no lo va a hacer en un día, ¿verdad? Pero empieza a leerlo, mi hermano, le animo a que lo lea. Léalo, ¿sí? Las Biblias de repente traen planes de lectura ahí, ¿verdad? Que suenan atractivos. Pero mire, fíjese, vamos ahí a
Éxodo 12:37. Vamos a partir de allí y al igual que en la clase anterior, vamos a ver solamente algunas cosas de qué es lo que pasó durante ese tiempo y vamos a ver qué más encontramos aquí en Éxodo, qué hay en Levítico, qué hay en Números, qué hay en Deuteronomio, pero especialmente vamos a irle poniendo atención a cómo se fue desarrollando todo este tiempo en el desierto. Fíjese, en el capítulo 12, verso 37, fíjense, ayúdenme con la lectura, hermanos. Génesis 12:37 y vamos a leer hasta el verso 40. ¿Quién lo lee, hermanos? 12:37 al 40. También subió con ellos grande multitud de toda clase de gentes y ovejas y muchísimo ganado. Y cosieron ropas y levadura de la masa que habían sacado de Egipto, pues no habían leudado porque al echarlos fuera los egipcios no habían tenido tiempo ni para prepararse comida. El tiempo que los hijos de Israel habitaron en Egipto fue 430 años. Muy bien, gracias. Fíjense, hermanos, entonces, aquí nos dice cuándo es que salieron, ¿sí? Ellos salieron, hermanos, más bien, ¿de dónde salieron? De Ramesés y fueron hasta un lugar llamado Sucot. ¿Cuánta gente salió? Bueno, nada más los varones, y aquí estaríamos contando a los hombres solamente, que eran mayores de 20 años, ¿sí? Sin contar los niños y las mujeres, hermanos. 600,000 hombres. Así que se imagina el tamaño de la nación que era, ¿sí? Además salió con ellos también multitud de pueblo. Se cree que esto se refiere a que había gentes de muchas otras naciones que estaban cautivos ahí, que también aprovecharon el momento para salir librados. Pudiera ser, ¿verdad? Pero llama la atención el verso 40, que el tiempo que estuvieron allí fueron 430 años. Por eso en el cuadrito que tuvimos, vimos que el periodo de la esclavitud duraba 430 años. ¿Sí? Así que salieron de allí, empezaron a caminar, vino la muerte, hermanos, de los primogénitos. Ellos salieron después de que habían celebrado la Pascua, y una vez que salieron empezaron a caminar, hermanos, por el suelo todavía del lado de Egipto, y hermanos empezaron a caminar, y bueno, Dios empezó a mostrar su misericordia, porque junto con ellos, hermanos, siempre iba en todo el tiempo una columna de nube en el día y una columna de fuego por la noche, para guiar siempre al pueblo. Mire, ahí en el capítulo 13, verso 17 de Éxodo, dice: y luego que Faraón dejó de ir al pueblo, Dios nos los llevó por el camino de la tierra de los filisteos, que estaba cerca, porque dijo Dios, para que no se arrepienta el pueblo cuando vea la guerra y se vuelva a Egipto. Lo mejor, puedo escribir aquí, hermanos, ¿sí? Lo mejor que hubiera sido esto. Mire, vamos a hacer aquí un pequeño mapita así, muy sencillito, ¿sí? Aquí es Egipto, ¿sí? Aquí está el Mar Rojo, aquí. A lo mejor no lo va a ver, voy a tapar el púlpito, ¿sí? Y acá es Sinaí, todo el desierto de Sinaí. Y esta es la tierra de Canaán. Si ellos estaban saliendo de aquí, era muy fácil que Dios los llevara por aquí. Pero no podía, porque aquí estaban los filisteos. Y eran un pueblo fuerte. Así que si Dios los llevaba por ahí, el pueblo se iba a desanimar, ¿sí? Entonces Dios los llevó por acá para que cruzaran el Mar Rojo, ¿sí? Eso es lo que dice. Por eso dice aquí que Dios quería no quiso llevarlos por el camino de los filisteos, porque los filisteos, hermanos, podían hacerle la guerra y el pueblo desanimarse. Ahora fíjense, dice el verso 18: mas hizo Dios que el pueblo rodease por el camino del desierto del Mar Rojo, y subieron los hijos de Israel de Egipto armados. Tomó también consigo Moisés los huesos de José, el cual había jurado a los hijos de Israel diciendo, o había juramentado a los hijos de Israel diciendo: Dios ciertamente los visitará y haréis subir mis huesos de aquí con vosotros. Así que partieron de Sucot y acamparon en Etam, a la entrada del desierto. Ramesés, Sucot y luego Etam
entrando al desierto. Pero lo que quería que viéramos es el verso 21. Y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles a fin de que anduviesen de día y de noche. Verso 22. Nunca se apartó de delante del pueblo la columna de nube de día, ni de noche la columna de fuego. Así que entonces, hermanos, en el capítulo 14 tenemos que los israelitas cruzaron el Mar Rojo. Así que llegaron al Mar Rojo, hermanos, ¿sí? Y entonces el pueblo se asustó, porque cuando los egipcios vieron, cuando Faraón vio que Israel se había ido, Faraón dijo, ¿cómo es esto? ¿Qué es lo que hicimos? Que dejamos libres a estos. Vamos por ellos. Así que armó a su ejército y se fue tras ellos. Y llegaron a un lugar, hermanos, donde no había alternativa para los israelitas, porque lo único que tenían enfrente era el mar. Si iban a un lado o al otro, hermanos, estaba el desierto o estaban los egipcios con su ejército. Así que el pueblo empezó a murmurar y empezó a decir, ¿para esto nos sacaste de Egipto para que muriéramos aquí? Y entonces Dios le dice a Moisés que con su vara toque el mar y el mar se va a abrir. Así que el mar se abrió, usted conoce esa historia, y los hijos de Israel pasaron por ahí, ¿sí? Luego Pablo a los corintios les dice, ¿no saben que todos sus padres fueron bautizados en la nube y en el mar? Cuando cruzaron el mar, porque tenían el agua a sus lados y encima la nube que los iba siguiendo, todos fueron bautizados ahí también. Significa que todos estaban protegidos por el poder de Dios, de alguna manera eso. Pero esa es otra cosa, ¿sí? El punto es, hermanos, que aquí cruzaron el Mar Rojo, Faraón y su ejército vino tras ellos, y hermanos, Faraón y su ejército pereció por completo allí en el mar. Fíjese, en el verso 28 del capítulo 14 dice esto. Dice, y volvieron las aguas, cubrieron los carros y la caballería y todo el ejército de Faraón que había entrado tras ellos en el mar, y no quedó de ellos ni uno. Y los hijos de Israel fueron por en medio del mar en seco, teniendo las aguas por muro a su derecha y a su izquierda. Así salvó Jehová aquel día a Israel de la mano de los egipcios. E Israel vio a los egipcios muertos a la orilla del mar. Y vio Israel aquel grande hecho que Jehová ejecutó contra los egipcios, y el pueblo temió a Jehová, y creyeron a Jehová y a Moisés, su siervo. Así Dios los libró. Este fue, digamos, el paso final, ¿verdad?, para librarlos de la esclavitud egipcia. Así que luego María hizo un canto de celebración. Luego siguieron caminando, hermanos, llegaron a un lugar que se llamaba, que es conocido como el desierto de Sur. Llegaron a un lugar que se llamaba Mara. Allí, hermanos, murmuraron también porque no tenían agua para beber. Entonces Dios hizo, hermanos, que unas aguas que estaban amargas se endulzaran. Luego ellos murmuraron porque no tenían que comer, y entonces Dios dio el maná, capítulo 16, ¿sí? Así que Israel, hermanos, había sido liberado, estaba siendo guiado, y además, hermanos, estaba siendo proveído o sustentado. Dios le estaba dando el agua que necesitaba y el alimento que necesitaba. Luego Dios les va a dar también agua de la roca en el capítulo 17 del libro del Éxodo. Luego vendrá también una guerra contra Amalek. Y finalmente, hermanos, el pueblo de Dios va a llegar en el capítulo 19 hasta el pie del monte Sinaí. ¿Sí? Así que fíjense, hermanos, lo que va a pasar aquí. Déjenme moverle aquí porque me quedé atrás. ¿Cuáles van a ser los principales personajes aquí en el tiempo del Éxodo, en el desierto, en este periodo de las jornadas? Bueno, Moisés, ¿verdad? Como el libertador y legislador del pueblo, el líder del pueblo. Va a aparecer también Aarón, porque será el primer sumo sacerdote. Y van a aparecer estos dos personajes, Josué y Caleb. Primero, porque son los dos de los espías que mandaron a inspeccionar la tierra, que tuvieron la fe suficiente como para decir, vamos ahora y tomémoslos, nos los comeremos como pan. ¿Sí? Pero además también porque Josué y Caleb sobrevivirán de todos los que salieron de Egipto de 20 años arriba, incluido Moisés, incluida María e incluido Aarón. Todos los demás perecerán en este tiempo, pero Josué y Caleb
permanecerán hasta que entren en la tierra prometida. Josué, como un gran general, el que les va a repartir la tierra, y Caleb, siendo ya un viejito, pero todavía un gran guerrero de Israel. ¿Sí? Así que entonces, hermanos, fíjense la ruta que ellos siguieron, ¿verdad? Primero pasaron el Mar Rojo, Dios liberó entonces a su pueblo, dividió las aguas, destruyó a Faraón con su poder, y luego, hermanos, empezaron a caminar por el Sinaí y pasó todo esto del agua de la roca, el maná que vino, y finalmente van a llegar ahí al Sinaí, hermanos, donde Dios va a hacer un pacto con ellos. Así que mire, vamos a ver tantito ahí de Éxodo 19, ¿ok? Dice, en el mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en el mismo día llegaron al desierto de Sinaí, ¿ok? Quédese hasta ahí. ¿Qué mes? Tercero. O sea, 3 meses tardaron desde que salieron de Egipto hasta que llegaron aquí al monte Sinaí. 3 meses. Así que llegaron al monte Sinaí, y entonces dice el verso 3, que Moisés subió a Dios, y Jehová le llamó desde el monte diciendo, así dirás a la casa de Jehová y anunciarás a los hijos de Israel. Así que les dice, ustedes vieron lo que les hice a los egipcios y todo, y cómo los tomé a ustedes, dice, sobre alas de águila y los he traído a mí. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que le dirás a los hijos de Israel. Así que entonces Moisés vino a los ancianos del pueblo y comunicó las palabras que Jehová le habían dado. Y el verso 8, fíjese lo que dice. Y todo el pueblo respondió a una y dijeron, todo lo que Jehová ha dicho, haremos. Todo lo que Jehová ha dicho, haremos. Bueno, aquí, hermanos, Dios está a punto de hacer el pacto de la ley. Está a punto de hacerlo. Pero antes de hacerlo, primero le pregunta al pueblo. Le dice a Moisés, Moisés, diles que yo quiero hacer un pacto con ellos. Y en ese pacto, si ellos permanecen en mí, ellos van a ser para mí mi especial tesoro sobre todas las naciones de la tierra. Pero diles si ellos quieren hacer pacto conmigo, si ellos quieren obedecerme. ¿Sí? Así que entonces Moisés viene y le dice al pueblo, y el pueblo dice, sí, todo lo que Jehová diga, eso haremos. No lo voy a leer ahora aquí, pero si usted sigue leyendo el capítulo 19, va a encontrar que entonces Dios le dice a Moisés, prepara al pueblo, porque yo les voy a hablar desde el monte Sinaí. Yo les voy a hablar y les voy a dar mis mandamientos. Así que llegó ese día. Fíjese, ahí a final del capítulo 19, verso 24, Dios le dice a Moisés, y Jehová le dijo, ve y desciende, y subirás tú y Aarón contigo, mas los sacerdotes y el pueblo no traspasen el límite para subir a Jehová, no sea que haga con ellos estrago. Entonces Moisés descendió y se lo dijo al pueblo. Y ahora miren el capítulo 20, verso 1. Lean el capítulo 20, verso 1. ¿Quién lo lee, hermanos? Habló Dios todas estas palabras diciendo. Muy bien, hasta ahí. La pregunta es, ¿a quién le habló aquí? A todo el pueblo de Israel que estaba reunido al pie del monte Sinaí. ¿Y qué es lo que Dios les dijo? Bueno, yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Y luego sigue diciendo hasta el verso 17, ahí están lo que se conocemos como los 10 mandamientos. ¿Sí? Esos mandamientos, hermanos, el pueblo de Israel los oyó de la viva voz de Dios. Dios era el que estaba hablando allí. ¿Ok? Pero cuando Dios hablaba, el monte humeaba, el monte temblaba, rayos, truenos y fuego parecía, hermanos, ahí. Y parecía algo tremendo, de tal manera que el pueblo se asustó de lo que estaba viendo. Y le tuvo que decir a Moisés, Moisés, sube tú. Y que Jehová hable contigo, pero que Jehová no hable con nosotros porque vamos a morir aquí. Era tan tremendo, hermanos, estar oyendo directamente la voz de Dios. Fíjese el verso 18 del capítulo 20 lo que dice.
todo el pueblo observaba el estruendo, los relámpagos, el sonido de la bocina, el monte que humeaba, y viéndolo el pueblo tembló y se pusieron de lejos. Y le dijeron a Moisés: habla tú con nosotros y nosotros oiremos, pero que no hable Dios con nosotros. Entonces Moisés le dice al pueblo: no teman, para probarlos es que vino Dios y para que su temor esté delante de vosotros, para que no pequen. Entonces el pueblo estuvo a lo lejos, y Moisés se acercó a la oscuridad en la cual estaba Dios, y entonces, hermanos, Dios empezó a dar toda su ley. Toda su ley. ¿Sí? Ahora, dentro de toda esa ley, hermanos, se incluyen varias cosas que son fundamentales. ¿Sí? ¿Sí? En primer lugar, la ley iba a ser como un instructor. ¿Se acuerda lo que dice Pablo a los Gálatas? Que la ley fue nuestro ayo para llevarnos a Cristo. Pero también dice a los romanos que a través de la ley es como se reveló el pecado. ¿Sí? Así que la ley tenía el propósito de que el pueblo supiera que era pecado. ¿Sí? Y que hubiera un castigo por el pecado. Pero también la ley fundamentalmente era que fuera el medio por el cual ellos podían funcionar como una nación. Ya habíamos visto que se necesitaba para ser una gran nación, primero los descendientes de Abraham, ya estaban. Luego un territorio, ya van rumbo a él. Pero una nación necesita una ley. Así que Dios, hermanos, era aquí su legislador y Él les dio su ley por medio de Moisés. ¿Ok? Ahora fíjese en esto. Aquí vamos a ver que había pan de vida, el maná, agua viva que procedió de la roca y un sacrificio perfecto, que eso va a tener que ver con el tabernáculo. Pero a lo que quería llegar, hermanos, es que en este periodo, una de las partes fundamentales, hermanos, de este pacto en el Sinaí va a ser primero la entrega no solamente de los 10 mandamientos, como dice ahí, sino también de la ley completa. Y en esa ley, hermanos, en esa ley va a haber 3 cosas fundamentales. 3 cosas fundamentales que tienen que ver con la relación de Dios y su pueblo. La primera, hermanos, el tabernáculo de reunión. ¿Sí? Dios va a morar entre ellos en el tabernáculo que les va a pedir que ellos hagan. ¿Sí? En ese tabernáculo habrá un lugar especial donde habrá un altar para que solamente allí sacrifiquen todos los tipos de sacrificios que Dios les va a pedir que hagan. Solamente allí, en ningún otro lugar ellos pueden sacrificar, excepto en el tabernáculo. ¿Sí? Además del tabernáculo, la otra cosa importante, hermanos, será el sacerdocio levita. No cualquier persona va a poder llevar a cabo sacrificios, sino solamente los sacerdotes descendientes de Aarón. ¿Sí? Y esos sacerdotes, hermanos, solamente serán descendientes de Aarón y por lo tanto solamente levitas. Pero además, todos los que no son descendientes de Aarón, pero que son levitas, serán ayudantes de los sacerdotes en el ministerio del tabernáculo. ¿Sí? Así que el tabernáculo será determinante porque allí la presencia de Dios estará con ellos. El sacerdocio será determinante porque solamente ellos serán los que intervendrán o intercederán por el pueblo. Si yo soy alguien de la tribu de Judá y quiero ofrecer un sacrificio de paz a Dios, yo tengo que ir con el sacerdote y que el sacerdote lleve a cabo el sacrificio y me dé mi parte que me corresponde a mí en ese sacrificio, pero nada más. ¿Sí? Y la otra parte importante, hermanos, además de el tabernáculo y además del sacerdocio, es, hermanos, todas las ceremonias que la ley mandó, dentro de las cuales había fiestas diarias, como era el sacrificar un cordero en la mañana y un cordero en la tarde en holocausto. Todos los días tenían que hacer eso, ¿sí? Como fiestas semanales, como era
el guardar el sábado, era una fiesta judía, el sábado, el sabbat, ¿sí? Y donde también había un sacrificio en la mañana que se tenía que hacer y otro en la tarde que se tenía que hacer, además del sacrificio diario. Además había fiestas mensuales. Por ejemplo, cada vez ellos seguían un calendario lunar, así que el mes empezaba siempre con la luna nueva. Cuando era luna nueva, ellos tenían que llevar a cabo ciertos sacrificios también. Además había fiestas anuales como la fiesta de la Pascua, como la fiesta del Pentecostés, como la fiesta de los panes sin levadura, como la fiesta de los tabernáculos, como la fiesta de las trompetas y como el día de la expiación. ¿Sí? Todas esas fiestas ellos tenían que celebrarlas. Y en cada una de esas fiestas, hermanos, siempre había días de reposo. Así que si alguna vez oíste hace años que decían que los mexicanos somos bien fiesteros, ¿verdad? Y que teníamos muchos puentes y muchos días de vacaciones en el año. Los israelitas estaban peor, hermanos. Esos cada semana tenían que celebrar el Sabbat, por ejemplo. ¿Sí? Y cuando llegaban los días de fiesta, eran a veces hasta de 15 días de fiesta, como en el caso de la fiesta de los panes sin levadura, que empezaba con la fiesta de la Pascua. No me voy a meter en eso. Pero sí le quiero explicar lo siguiente. Mire, si usted quiere aprender sobre todo lo que es el tabernáculo, tiene que leer el libro de Éxodo, ¿ok? Porque el libro de Éxodo, después de que llegaron aquí al Sinaí, Dios les da toda la ley y luego Dios les dice que cómo tenían que fabricar el tabernáculo. Les dice cómo tenían que, hermanos, fabricar las vestiduras del sumo sacerdote y las vestiduras de los sacerdotes. Y les dice cada elemento que tenía que tener el tabernáculo y les dice cómo tenían que consagrar a Aarón y a sus hijos y cómo inaugurar el tabernáculo. ¿Sí? Así que entonces, mire, si vamos ahí a Éxodo, al final del capítulo del Éxodo, fíjese en el capítulo 40, verso 34, dice lo siguiente. ¿Sí? En el capítulo 40, primero vamos a leer el verso 1 y 2. Dice, luego Jehová habló a Moisés diciendo, en el primer día del mes primero harás levantar el tabernáculo de reunión. El primer día del mes primero, así que en ese día, hermanos, un año después de que salieron de la tierra de Egipto, ellos levantaron el tabernáculo. Ellos salieron en el mes primero a los 14 días del mes. Al año siguiente, al mes primero, el día primero del año, ese día ellos levantaron el tabernáculo. ¿Sí? Así que entonces en el verso 34 dice, entonces después de que ya se había levantado el tabernáculo, que todo está relatado ahí en el capítulo 40, dice, una nube cubrió el tabernáculo de reunión, la gloria de Jehová llenó el tabernáculo y no podía Moisés entrar en el tabernáculo de reunión porque la nube estaba sobre él y la gloria de Jehová lo llenaba. Y cuando la nube se alzaba, se alzaba del tabernáculo, los hijos de Israel se movían en todas sus jornadas. ¿Sí? Pero si la nube no se alzaba, no se movían hasta el día en que ella se alzaba, porque la nube de Jehová estaba de día sobre el tabernáculo y el fuego estaba de noche sobre él, a vista de toda la casa de Israel en todas sus jornadas. En ese tabernáculo, hermanos, estaba dividido en dos partes, o tres partes, por ponerlo de manera más general. Tenía un atrio, que era donde estaba el altar del sacrificio, y una fuente donde se hacían los lavamientos de los animales y de los sacerdotes. Pero luego la parte sagrada era lo que se conocía como el lugar santo, donde estaba el candelero, donde se quemaba, donde se encendían las lámparas todos los días en la tarde y se apagaban en la mañana. Estaba también la mesa de los panes de la proposición allí y estaba también el altar del incienso, donde el sacerdote quemaba el incienso también todos los días en la mañana y en la tarde. Pero del otro lado, y eso era separado por una cortina, que es lo que es conocida como el velo. Ese velo, hermanos, separaba el lugar santo del lugar santísimo. Y en ese lugar santísimo solamente había una cosa, el arca del pacto con su propiciatorio encima. Y en ese lugar nadie podía entrar excepto el sumo sacerdote, y entraba solamente un día en el año, en el día de la, hermanos, redención, o el día, hermanos, de la expiación. ¿Sí? Así era como estaba el tabernáculo. Así que se imaginan, hermanos, todo el movimiento que había ahí. Bueno, un año después de que salieron de Egipto, ese tabernáculo fue erigido. También ya se habían hecho las vestiduras de Aarón, ¿sí?
y se vistió a Aarón con esas vestiduras, y a los sacerdotes hijos de Aarón, dentro de los cuales estaba también Nadab y Abiú, fueron vestidos con las vestiduras santas. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasó, hermanos, después de que fue erigido el tabernáculo y Aarón y sus hijos fueron consagrados para servir en el tabernáculo? El pueblo siguió su marcha. ¿Sí? Dios los llevó y de aquí salieron, hermanos, después, y ahora vamos a brincarnos hasta el libro de Números. Pero antes de entrar ahí a Números, déjeme decirle algo. Entonces, en el libro de Levítico, no voy a leer nada de Levítico, pero en el libro de Levítico usted va a encontrar todo lo que tenía que ver con los sacerdotes, todas las fiestas que yo mencioné ahorita, todos los diferentes tipos de sacrificios que ellos tenían que hacer, cómo ellos deberían de mantenerse santos, las cosas que sí podían y que no podían hacer para contaminarse o no contaminarse, etc. Por eso al libro de Levítico también se le ha llamado, hermanos, el manual del sacerdote. Porque eso era como un manual para aquellos que llevaban a cabo la función de sacerdotes. Y algo bien bonito, hermanos, en el sacerdocio levítico es que ellos empezaban a cumplir su función a los 30 años. ¿Ok? Y a los 50 los jubilaban. ¿Saben por qué? Porque Dios no quería que se equivocaran. Si eran muy jóvenes, se podían equivocar por inexperiencia. Si eran muy viejos, se podían equivocar porque ya no les alcanzaba, ¿verdad? Como a mí, que ya no me alcanza de repente para algunas cosas, ¿verdad? Así que esa era la edad en la que los sacerdotes podían trabajar solamente. ¿Sí? Ahora fíjese, sin embargo, Dios, hermanos, continuó su tarea de llevar al pueblo por el desierto para llevarlos a la tierra prometida, hermanos. Por eso, cuando vamos al libro de Números, mire, vaya ahora ahí al libro de Números, y vamos a ir, hermanos, al capítulo 10 del libro de Números. Y ahí es donde va a continuar el peregrinaje o las jornadas de Israel en el desierto, Números capítulo 10. ¿Sí? Especialmente en el verso 11 dice, en el año segundo, en el mes segundo, a los 20 días del mes, la nube se alzó del tabernáculo del testimonio y partieron los hijos de Israel desde el desierto de Sinaí y se detuvo la nube en el desierto de Parán. Así que partieron la primera vez al mandato de Jehová por medio de Moisés. Y luego dice en qué orden marcharon, porque Dios les había dicho qué tribu debería de ir primero. Y entonces, hermanos, ellos empezaron a caminar por el desierto. ¿Sí? Y mira, fíjate, vamos a brincarnos ahora hasta el capítulo 12, verso 16. ¿Alguien cree el capítulo 12, verso 16 del libro de Números? Después el pueblo partió de Acerot y acamparon en el desierto de Parán. Muy bien. Llegaron entonces hasta el desierto de Parán, hermanos. Y este lugar del desierto de Parán se conoce también como Cades Barnea. Por eso si te fijas en lo que tenemos aquí, dice Cades Barnea, el punto de rebelión, la incredulidad ante el reporte de los espías, sentencia a la generación adulta a vagar 40 años. Llegaron al desierto de Parán, estaban muy cerca, hermanos, de entrar al territorio de Moab, al de Edom primero, al de Moab, etcétera, y luego ya ir a la tierra prometida. Pero entonces Dios le dice a Moisés en el capítulo 13 que mande a 12 espías a inspeccionar la tierra, ¿sí? Y que traigan reporte de cómo es la gente que vive ahí, cómo son las ciudades, si tienen muros o no, inclusive cómo es el fruto de la tierra. Y escoge a 12 hombres. Y allá van, ahí se mencionan los 12 hombres que escogió en el capítulo 13. Pero cuando regresaron ellos, de los 12 que fueron, 10 dijeron que era una tierra que tragaba a sus moradores y que ellos parecían como langostas ante la magnitud de los gigantes que había allí, los hijos de Anac. Entonces, estos empezaron a alborotar al pueblo, mientras que Josué y Caleb dijeron ellos que no iba a pasar nada, que si Jehová iba con ellos, dice, vamos ahora, vamos a tomarlos porque los vamos a comer como pan. Josué y Caleb estaban seguros de que Dios iba a prosperar porque era el plan de Dios que ellos llegaran a la tierra prometida. Pero a raíz de esto, hermanos,
y que ellos empezaron a murmurar y alborotaron al pueblo, entonces Dios decidió castigar a toda esa generación. Porque llegaron ellos al punto de decir que iban a nombrar a un capitán para que los regresara a Egipto. ¿Se imaginan regresarse otra vez a la esclavitud? ¿Sí? Entonces, hermanos, Dios condenó, hizo dos cosas aquí con todos estos. Fíjese, primero, estos dijeron que ¿para qué los había sacado Dios de Egipto? Que iban a morir en el desierto. Y que además sus hijos también iban a morir en el desierto. Y entonces Dios le dice al pueblo que va a ser al contrario, que todos ellos van a morir en el desierto. Y sus hijos, esos que ustedes dicen que no van a entrar, ellos son los que van a entrar a la tierra prometida. Y entonces, fíjense, ahí en el capítulo 14 de Números, y vamos a leer hasta el verso 33. Dice, y vuestros hijos, 14:33 de Números, andarán pastoreando en el desierto 40 años, y ellos llevarán vuestras rebeldías hasta que vuestros cuerpos sean consumidos en el desierto, conforme al número de los días de los 40 días en que reconociste la tierra, llevaréis vuestras iniquidades, 40 años, un año por cada día, y conoceréis mi castigo. Yo, Jehová, he hablado. Así que esa es la razón, hermanos, por la cual Israel estuvo vagando 40 años en el desierto. Hasta este tiempo habían transcurrido ya 2 años que habían salido de la tierra de Egipto. Así que 38 años más ellos anduvieron vagando y dando vueltas y vueltas en este desierto de aquí. ¿Sí? Hasta que finalmente murieron todos esos. Ahora, fíjense, de todos esos que salieron, María, la hermana de Moisés, llegó el momento en que se murió. Aarón también se murió. Y allá arriba en la montaña, Moisés le quitó sus vestiduras y se las puso a su hijo Eleazar. Y Eleazar vino a ser el sumo sacerdote del pueblo. Y Aarón se murió allá. Y Moisés, por haberse rebelado contra Dios y no hacer las cosas como Dios le dijo que lo hiciera, fue desechado para entrar en la tierra prometida. Y Moisés le rogó a Dios y le imploró a Dios, hasta que un día Dios le dijo, basta ya de estarme pidiendo lo que quieres. No vas a entrar a la tierra prometida, pero sube al monte Nebo y desde ahí contempla la tierra prometida. Yo pienso que también Moisés, hermanos, no entró a la tierra prometida porque él no era el que iba a repartir la tierra. Dios ya había determinado que Josué lo hiciera. Josué era el encargado de eso. Así que entonces, hermanos, Moisés también murió en el desierto. ¿Sí? Y entonces, hermanos, el pueblo de Israel llegó hasta la orilla del río Jordán. ¿Sí? Así que entonces, ¿qué tenemos en el libro de Números? Todo lo que pasó durante los 40 años que anduvieron en el desierto. Y en el libro de Deuteronomio, hermanos, ¿qué tenemos? Deuteronomio significa segunda ley, pero no es que hubo una segunda ley, sino una repetición de la ley. Se habían muerto todos los que salieron de Egipto y que recibieron la primera vez la ley. Así que había una nueva generación. Por eso Dios instruye a Moisés para que antes de que se muera, les diga otra vez la ley a ellos. Y así nace el libro de Deuteronomio. ¿Sí? Pero cuando llegamos, hermanos, al libro de Josué, hermanos, Dios ya le había dicho a Moisés que pusiera a Josué como su sustituto. Y Dios lo hizo. Así que, fíjese, en el libro de Josué capítulo 1, aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, y le dijo, mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, fíjense en esto, hermanos, levántate, pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Esfuérzate y sé valiente. Usted conoce toda esa historia. Así que entonces sucedieron varias cosas aquí. Y lo voy a decir así muy rápido, hermanos. ¿Ok? En primer lugar, antes de entrar ahí a esa parte. Fíjese, lo primero es que ellos cruzaron el Jordán. Dios abrió las puertas, las aguas del río Jordán para que ellos pasaran. ¿Sí? Y después de que pasaron,
Número 1, cesó el maná. No hubo más maná. Ellos empezaron a comer del fruto que había en la tierra prometida. Número 2, no hubo más columna de nube ni columna de fuego. No había más. Ya estaban en la tierra prometida. ¿Sí? Y número 3, hermanos, circuncidaron a todos los que iban. Porque durante todo el tiempo que vagaron en el desierto, los hijos que nacieron no habían sido circuncidados. Y número 4, faltó una, celebraron otra vez la Pascua. ¿Sí? Que al parecer no la habían estado celebrando por algunos años. Así que entraron a la tierra prometida y entonces, ahora sí, ¿qué había que hacer? Conquistar la tierra. Así que entonces empezó este periodo desde Josué capítulo 4, donde se va a llevar a cabo la conquista, ¿verdad? Josué va a ser ese líder inquebrantable que va a dirigir todas las campañas militares que llevó a cabo Israel. Caleb, ya de 85 años, tuvo esa fuerza para conquistar a los anaseos y poseer esa tierra. Y va a aparecer ahí, hermanos, en la historia de Jericó, esta mujer llamada Rahab. Rahab, hermanos, cuando escondió a los espías, ella dijo, yo he oído lo que Jehová hizo con los egipcios, ¿sí? Y yo sé que Jehová entregará esta tierra. Así que los escondió. Y eso Santiago nos dice que por la fe es que Rahab hizo esto. ¿Por qué tenía fe Rahab? Vivía en Jericó. No era del pueblo de Dios. Además tenía un oficio no muy recomendable. ¿Sí? No tenía una buena reputación. Pero la fe, ¿por medio de qué viene? Del oír. Yo he oído, dijo. ¿Sí? Y eso hizo que fuera librada. Y luego Rahab va a ser fundamental en el plan de Dios. Va a ser fundamental. Porque de ahí va a venir también los que siguen de la línea mesiánica también. Así que entonces, mire hermano, quiero ya realmente terminar con esto, diciéndoles que durante todo este tiempo, hermanos, pasaron el Jordán. La primera ciudad que conquistaron fue Jericó. Usted conoce esa historia, por eso solamente se lo digo. Milagrosamente los muros cayeron porque los israelitas hicieron exactamente lo que Dios le dijo. Esta es una nueva generación, no es la generación que salió de Egipto, que era rebelde y que iba siempre en contra de lo que Dios decía. Estos eran obedientes a Dios y por su obediencia es que, hermanos, cayó Jericó. Y luego vinieron toda una serie de campañas militares que están narradas en el libro de los jueces, en el libro de Josué, para conquistar, hermanos, 31 reyes en el centro, en el sur y en el norte de Canaán. Todo ese trabajo lo lideró Josué. Obviamente siempre ayudado por la mano de Dios. Por eso Dios al principio le dice a Josué, yo te he elegido, pero tienes que esforzarte y ser muy valiente y no apartarte de ningún momento de mi ley. Si tú haces esto, yo voy a estar contigo siempre y te voy a dar todas las victorias que tú vas a necesitar para repartir a este pueblo la tierra por heredad. Así que después de que conquistaron todo, hermanos, vino esa repartición. Josué, como el líder, vamos a decirlo así, militar del pueblo, y Eleazar, que era el sumo sacerdote, como el líder religioso del pueblo, distribuyeron todo el territorio que se conquistó entre 11 tribus. Una tribu no tuvo una repartición. ¿Qué tribu? La tribu de Leví. ¿Sí? Porque ellos estaban dedicados al servicio del ministerio del tabernáculo. Pero sí recibieron ciudades para que ellos vivieran. ¿Sí? Y finalmente, hermanos, antes de morir Josué, hermanos, él exhortó al pueblo a servirle únicamente a Jehová. Por eso se acuerdan allá en Josué capítulo 24, cuando Josué dice, escojan hoy a quien le quieren servir. Pueden servirle a los dioses a los que le sirvieron sus padres cuando estuvieron allá en Egipto. Pueden servirle a los dioses de los cananeos en la tierra en la que ahora habitan. Pero sepan una cosa, que independientemente de la decisión que ustedes tomen, mi familia y yo serviremos a Jehová. ¿Sí? Y luego vino, hermanos, la muerte de Josué. ¿Sí? Y ahí se terminó, hermanos, con la repartición de la tierra
este periodo de la conquista. 40 años del periodo de vagar en el desierto por causa de su incredulidad, y 45 años para conquistar toda la tierra y que quedara repartida y que se cumpliera la promesa que Dios le hizo a Abraham, que le daría a sus descendientes toda la tierra de Canaán. Ni una cosa que Dios le hubiera prometido a Abraham no se cumplió, sino en este tiempo se cumplió completamente. Pero hay algo aquí que sobresale, hermanos: la gracia en el caso de Rahab. Y esto, hermanos, nos lleva a entender que la salvación, hermanos, no fue exclusiva por ser de un determinado linaje, sino, hermanos, por medio de la fe. De hecho, Santiago, cuando habla de Rahab, es para hablar de la fe verdadera. La fe que no se trata solamente de creer, sino de hacer también. La fe que se demuestra por las acciones. Así que había un linaje real de Israel, pero en Rahab, hermano, fue incluida dentro de las naciones. Esta mujer de Jericó, es condenada por su origen, pero fue salva porque ella confió, ¿sí? En el caso de Rahab, hermanos, ella fue incluida dentro del plan de Dios. En el siguiente clase que tengamos vamos a ver de qué manera fue incluida. Pero ella va a estar ahí. Y Rahab queda como una historia que está allí, no solamente porque es una historia muy bonita, sino porque es una historia de fe. Y un ejemplo que inclusive los escritores del Nuevo Testamento usaron para enseñarnos acerca de cuál es la fe verdadera. La fe verdadera es la que se muestra a través de nuestras obras. Así que al final de cuentas, hermanos, fíjese, los tipos que encontramos aquí en este periodo de la conquista es el que el pueblo finalmente entró a la tierra prometida, que, hermanos, era un tipo del reposo eterno de la Canaán celestial, o del cielo mismo que esperamos nosotros como pueblo de Dios. También las victorias, hermanos, o la victoria total poseyendo toda la tierra, es un tipo, hermanos, esas victorias obtenidas por Josué apuntan hacia nuestra victoria final en Cristo, hermanos, cuando lleguemos a la eternidad con Él. Y finalmente, hermanos, la otra cosa es el cumplimiento de lo que Dios promete. Hay una gran fidelidad en Dios, porque Dios prometió a Abraham hacer de él una gran nación, darle una tierra, y hermanos, Dios lo cumplió. Entonces, si Dios cumplió todas sus promesas, hermanos, y lo podemos ver en todos estos periodos de la historia del Antiguo Testamento, ¿usted cree que Dios no va a poder cumplir lo que nos ha prometido a nosotros? Sí, hermanos. Nosotros podemos confiar en que hay un reposo eterno para nosotros. Hay una victoria final que un día obtendremos. Y, hermanos, hay una fidelidad a la promesa que Cristo nos ha hecho de vida eterna. Cuando usted piense, por ejemplo, cuando el Señor dice: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo lo hubiera dicho: voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere, ¿sí?, volveré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Más vale que lo creamos, hermanos. Y lo que lo creamos como algo que es real, verdadero, 100% confiable, porque cuando Dios promete algo, hermano, Él lo va a cumplir. Claro, si nosotros somos fieles. El pueblo de Dios aquí fue fiel. Los que fueron infieles y que fueron incrédulos en el desierto se quedaron allí. Ojalá y nosotros no nos quedemos ahí. Que podamos llegar, como toda esta generación, a la tierra prometida y podamos un día estar en la eternidad con nuestro Dios. Bueno, hay muchas cosas que había que decir de aquí, hermanos, pero realmente es muy poquito el tiempo para abarcar todo. Dios les bendiga, hermanos.